Buenas noches, magíster, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre nuestro proyecto final, denominado Los contextos familiares, educativos y de la personalidad que inciden en los niveles de aprendizaje durante la modalidad virtual de los estudiantes de 10º grado de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García en la ciudad de Guayaquil. Para ello vamos a abordar contenidos epistemológicos, filosóficos, sociológicos y pedagógicos. Y asimismo generaremos conclusiones. Para abordar la introducción de nuestro estudio de caso, tenemos que entender que los niveles de aprendizaje de los estudiantes se ven afectados por los contextos familiares, educativos y de la personalidad, que estos influyen directamente con la sociedad. Para ello, nosotros nos hemos centralizado en los conflictos armados que está atravesando el Estado ecuatoriano, donde los jóvenes son los que generalmente tienen niveles de aprendizaje bajos debido a que tienen características similares entre ellos por padres autoritarios, pasivos, que no se involucran directamente en la educación de los estudiantes y mucho menos en su formación académica. También tenemos factores que afectan estos niveles de aprendizaje que derivan de la sociedad. Buenas noches. La perspectiva epistemológica. Es la perspectiva epistemológica objetivista en las ciencias sociales. Permite también identificarse a través del estudio y del aprendizaje. Es la educación virtual en el proceso de enseñanza y en el contexto de la educación virtual. Tenemos temas muy importantes como el humanismo educativo, que es el concepto de educación, educativo-humanismo en un mismo ideal y estructura al saber. Tenemos filosofía, constructivismo, que es una teoría psicológica de carácter cognitivo que postula que el proceso del aprendizaje sea de una lengua. Tenemos también el conectivismo, que es una alternativa que bien vale la pena explorar dentro de las instituciones de la educación. Filosofía del acceso abierto, que es una filosofía que pretende democratizar los contenidos educativos. Ética de la información. Es una disciplina que identifica y analiza el impacto de la tecnología de la información en valores humanos y sociales. Sociedad de la información. Es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución, manipulación de la información. Tenemos globalización, que estimula y motiva a los estudiantes y educadores para que aborden los temas globales a través de una misma enseñanza y pedagogía. También incluimos a esto la desigualdad social y digital. En primer lugar, tenemos que es la desigualdad social, que es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo. También tenemos la social, esta de aquí es social, esta aquí es digital. La digital, que es una condición en la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo. Concluimos también con el cambio en roles y estructuras educativas. ¿Ya? Son funciones que cumplen y aportan diariamente cualquier tipo de personas, lo que es el rol de lo que es educativa. Y la estructura educativa nos indica que son formas de organización escolar y curricular que procuran dar respuesta a las características. Gracias. Tenemos como partes importantes del constructivismo, el conectivismo, el aprendizaje autodirigido, la metacognición y el aprendizaje colaborativo. Dentro de esto nosotros podemos recalcar que la epistemología de la educación es un campo interdisciplinario que examina cómo se adquiere y se construye este conocimiento dentro del contexto educativo. En primer lugar, aborda las teorías de aprendizaje como el constructivismo, el conductivismo, el cognitivismo, que influyen en las prácticas educativas y en la comprensión de los estudiantes que procesan la información. Asimismo, tenemos que estudiar los factores sociales, socioculturales, emocionales y contextuales que afectan directamente el proceso de la enseñanza, reconociendo que el conocimiento
no es producto estático, sino una construcción activa y situada. La epistemología de la educación también investiga las implicaciones éticas y políticas de las diferentes concepciones de conocimiento y de los métodos de enseñanza, promoviendo la reflexión crítica sobre los objetivos y los valores que subyacen en la educación, buscando así las prácticas educativas mediante la integración de la teoría del conocimiento y de con la pedagogía, con el fin de fomentar el aprendizaje significativo y contextualizado que prepara a los estudiantes para participar de manera activa y crítica dentro de la sociedad. Filosofía de la educación virtual. Se basa en la noción de que el conocimiento es accesible y construido de manera colaborativa sin limitaciones geográficas. En la educación virtual se fundamentan en varios principios filosóficos que guían su desarrollo y práctica. Aquí hay una exploración de algunos de ellos. Nos basamos en el humanismo educativo, constructivismo, cognitivismo, filosofía del acceso abierto, la ética de la información, sociedad de la información, globalización, desigualdades sociales y digitales, cambio y roles de la estructura. Juntos, estos fundamentos filosóficos proporcionan una base conceptual para el diseño e implementación de prácticas de enseñanza efectiva en entornos virtuales, que actúan y mejoran el aprendizaje significativo, colaborativo y participativo en el desarrollo general de los estudiantes en la era digital. La educación virtual también incide en los fundamentos sociales que comprenden su desarrollo y su impacto en la sociedad. Pedagogía de la educación virtual. La educación virtual se sustenta en fundamentos filosóficos, sociales y pedagógicos que promueven la organización democrática del conocimiento, la colaboración y la autonomía de los estudiantes. También nos indica que es importante abordar los desafíos y riesgos asociados con el producto básico y la falta de acceso a la educación virtual, para garantizar que esta herramienta sea verdaderamente inclusiva y flexible en el proceso de enseñanza. Para garantizar que la educación virtual sea inclusiva y transformadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos adoptar diversas estrategias y enfoques, basándonos en el acceso equitativo, diseño universal para el aprendizaje, adaptación curricular, fomento de la participación activa, formación docente, monitoreo y evaluación continua. Implementando estas medidas podemos avanzar con una enseñanza bien diseñada y flexible, donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en el proceso de aprendizaje. Sociología de la educación virtual. La educación virtual desafía las estructuras tradicionales del poder y la autoridad en el ámbito educativo. Es decir, que corta la brecha de los más marginados en involucrarlos directamente a una educación virtual que es más globalizada. Esta misma, en el Ecuador se ha experimentado un crecimiento en cambios significativos para la sociedad y para los mismos estudiantes. Que en base a los señalados, los presupuestos filosóficos aboga por un enfoque centrado en los estudiantes, la colaboración, el acceso equitativo al aprendizaje, al adaptar una filosofía de acceso abierto, promoviendo la ética de la información. La educación virtual busca
democratizar el conocimiento y cultivar una sociedad digital responsable, para proporcionar una base sólida para el diseño e implementación de prácticas educativas efectivas que respondan a las necesidades y desafíos de nuestra sociedad actual. Los supuestos sociólogos sobre la educación virtual en Ecuador reflejan una respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad y la tecnología. Estos presupuestos incluyen adaptar la educación virtual a las necesidades específicas de una sociedad diversa y cambiante, promover la inclusión y la equidad educativa ampliando el proceso y recursos y oportunidades de aprendizaje, promover una ciudadanía digital responsable que valore la diversidad y la ética y participe activamente en la sociedad del conocimiento. En este contexto, la educación virtual en Ecuador no solo busca brindar oportunidades de aprendizaje flexible y accesible, sino que también contribuye al desarrollo social y económico del país, preparando a los estudiantes para los desafíos y oportunidades de la era digital. La base educativa de la educación virtual en Ecuador se basa en la comprensión de cómo se construye y entrega el conocimiento en un entorno digital. Estos fundamentos enfatizan la importancia del proceso creativo, que enfatiza el trabajo del conocimiento a través de la interacción con el entorno y la cooperación de los demás. Además, la conectividad desempeña un papel fundamental a la hora de hacer realidad el papel de las redes y las tecnologías en el aprendizaje colaborativo y la creación del conocimiento. En este contexto, la educación virtual en el Ecuador busca promover una cultura de aprendizaje activo, crítico y colaborativo que apoye a los estudiantes.